Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, papito lindo, por otro día más de vida que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por tus misericordias que vemos cada mañana, Señor. Te damos gracias en esta mañana por esta nueva oportunidad de estar en tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste un nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has proveído, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida. Gracias, Padre, por guardar nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Cuán bueno has sido tú con cada uno de nosotros, Señor. Y hoy nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, suplicándote, Padre, que tú te agrades de esta alabanza, Señor, que tú te agrades del servicio de cada uno de tus hijos, Señor, creyendo, Señor, que tú obrarás, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Te suplico desde ya, Señor, que tú renueves las fuerzas, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, que seas tú el que se agrade del servicio, Señor, de cada uno de los que están sirviendo, Señor. Te suplico, Padre, por este grupo de alabanza, Señor, que tú, Señor, los uses, Señor, que venga ese cántico nuevo, Señor, que derrame de tu presencia, que derrame de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Desde ya tomamos autoridad sobre los ambientes, Padre, declarando, Padre, que esta casa es tuya y venimos a darte la gloria, a darte la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Señor, sobre este lugar y declaramos, Padre, que esta casa es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya ponemos delante de ti esa palabra que hoy hemos de recibir, esa palabra que venga a edificarnos, que venga a consolarnos, que venga a exhortarnos, pero desde ya te suplicamos que venga esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, el que obre, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Que seas tú el que se glorifique, que seas tú el que se manifieste, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, bendigo a tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad, conoces el anhelo de su corazón, Padre. Te suplico, Padre, que tú contestes conforme a tu misericordia, que tú traigas con paz, con bendición a este lugar, a que puedan congregarse, Señor. Que hoy vean tu gloria, que hoy vean tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya bendecimos a nuestras coberturas, bendecimos la vida de nuestro apóstol, hermano Sergio Enríquez, hermana Leti, Señor, bendíceles, renuévales sus fuerzas, Padre, restáurales en salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Rey, creemos que tú obrarás, Señor. Te suplicamos, Padre, que derrames de tu presencia, que derrames de tu Santo Espíritu, Señor, sabiendo que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, Señor. ¿A quién iremos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy lo creemos y lo declaramos, Padre, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, mi hermano.
nuestro corazón suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, con su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó no teníamos ningún valor.